Sean todos bienvenidos a este su podcast del BTC, una vez más. Muchas gracias a todas aquellas personas que han visto los videos y nos han seguido todo este año. Y ya estamos de manteles largos, ¿verdad, querido Wilfred? Cumplimos. Estamos llegando a nuestro primer año. Un primer año, 28 videos. 28, ese es el número 29. El número 29 es este. Sí, recuerdo que el primero lo posteamos el 28 de agosto. Claro, 28 de agosto. El 28 de agosto fue el primero. Sí. Con el primer video que salió que no tenía ni mucho volumen. Salió en mudo. No, prácticamente sí, se cortaba. Y como testimonio, ¿te acuerdas que nosotros decíamos, no importa, si no es mi mamá, tu mamá? Sí. 5 personas, entonces estamos bien. No, estamos realmente agradecidos porque el Señor nos ha ayudado hasta este momento y no ha sido solamente esfuerzo de nosotros dos, claro, la bendición de Dios, pero todo el apoyo de ustedes que nos han seguido en todo este año y a todos aquellos que nos han apoyado, que han participado en esta conversación teológica, que yo creo que ha enriquecido, nos ha ayudado a tener una conversación distinta a la que usualmente estamos acostumbrados a tener. Que muchas veces no se hace en las iglesias por el tiempo y cosas así, ¿no? Pero de aquí le damos gracias al doctor Marco Huertas, al pastor Joel Román, al pastor Emanuel de la Torre, a la licenciada Sol Marisol, una compañera de allá de Perú, ¿verdad? Y a los futuros también que van a venir, que ya nos confirmaron también, ¿verdad? También gracias al doctor Raúl Sánchez, al pastor Eduardo Bando, pues, que ha sido nuestro profesor, nos conoce desde pequeño, que le contamos a usted el proyecto, ¿se acuerda usted? Sí, recuerdo que ellos presentaron el proyecto, dialogamos sobre este proyecto. Y una de las primeras dos recomendaciones hice, uno, el contenido de los diálogos, a todos los exponentes, para que tuviera calidad y pudiera contribuir con las herramientas que los hermanos han adquirido. Y tres, tomar en consideración al pastor de la red del ministerio. Y le dije, eso es importante porque eso le va a dar relevancia, tratar de invitar al pastor de la red, en este caso el doctor Sánchez, que es nuestro pastor, y eso le va a dar un poco más de actualidad al medio de comunicación, y va a proyectar también, va a haber una oportunidad como una vía, como un medio de promover también la propia red del ministerio en algunos de los proyectos que tengan, porque es importante lo que se está haciendo. Sí. Bueno, gracias por su apoyo y su mentoría, pues, no su guianza. Usted está muy agradecido. Y usted también, doctor Raúl. Muchas gracias por su humildad. Recuerdo que me invitaste a enseñar una clase en, creo que fue en Daly City. Misionología, yo la tomé con usted. Sí, ¿dónde fue en San Francisco, en el sur de San Francisco. Sí. Así fue como yo los conocí a ellos, enseñando esa clase. Es misionología. Sí. Y mira lo que Dios ha hecho. ¿A qué tiempo hace eso? ¿Unos 14 años? O más. Más de eso. O más. Recuerdo que Edgar llegó, estaba el doctor Camarillo. Ok. Sí. El doctor Camarillo llegó al FBI. En ese tiempo era el FBI. Comenzó a estudiar. Después cuando Wilfred yo también entré, a Camarillo. llegó con Camarillo, Esteban Camarillo, el FBI también. De ahí también yo soy producto también de ahí. Entonces después el hermano Camarillo me invita a formar parte de la facultad. Me llamó porque yo estaba trabajando yo con el FBI y con el ATS. Entonces el hermano Camarillo me llama y dice, quiero que forme parte de la facultad. Entonces ahí fue donde los conocí a ellos. Y tú has trabajado mucho con ellos. Yo simplemente fui profesor de esa clase. Sí. Pero a mí me marcó esa clase, no porque estamos acá y usted no, el cariño y el apoyo que le tenemos, sino que a mí me marcó esta clase y creo que a ti también. Sí. Cuando nos dijo usted que después de LAT busquemos fuertemente buscar una institución acreditada. Oh, okay. Y eso fue como, no, me clavó en la mente. Un despertar. O sea, sí, no, todo bien, pero sí, hay que buscar una institución acreditada. Y gracias a Dios se abrió la puerta de Fuller. Qué bueno. Sí, hasta ahorita que ya estamos haciendo los doctorados, ¿no? Sí. Y fíjense que para aquellos que escuchan,
una de las bendiciones de, por ejemplo, tener una licenciatura que no es acreditada es el precio. Sí, el precio. El valor de ese nivel, porque son tantas las unidades que el ahorro va a ser bien significativo. Sí. Pero ya cuando llega al nivel de maestría, ya seguir en una institución no acreditada ya no te beneficia. Sí. Porque no puedes llevar a ningún lugar ese título. Entonces, pero cuando haces el salto y ya una institución te lo validó, ahora la transición te abre puertas. Sí. Abre puertas. Y yo estoy orgulloso de lo que el pastor Obando ha hecho, porque él ha estado más que yo. Yo he estado en el campo educativo también. Hemos tenido la mano allí en el campo pastoral por años, pero él ha estado bien metido en la docencia y en la capacitación, y creo que ustedes son apenas unos de los muchos otros que has podido tocar. No, en la mentoría con ellos, por ejemplo, ellos graduaron del MBI y los animé para que continuaran con la licenciatura. Sí. Y se animaron, y después, entonces, yo estando en la licenciatura, entonces me nombran como director de Esteban Camarillo Ministry. Oh, sí es cierto, sí es cierto. Entonces los tomo en cuenta a ellos dos, Sí. los tomo en cuenta para que sean maestros. Ahí está. Con cierta Yo materia. recuerdo cuando ustedes fueron mis maestros, ¿no? Yo aquí soy, ¿verdad? Mano Bando fue maestro, Edgar fue maestro, usted fue maestro, yo aquí soy el alumno todavía. ¿Verdad? Y una de las cosas que a mí me llamó la atención era esa pasión, ¿verdad? Esa pasión que tenían para enseñar. Y la verdad eso me inspiró, me motivó a continuar estudiando, a continuar. La conversación teológica yo creo que es demasiado importante en el círculo educativo. Sí. Yeah. Sí. Yeah. Y de eso vamos a hablar hoy día, pues, ¿no? De la educación teológica en los medios de comunicación, o del diálogo teológico en los medios de comunicación, ¿verdad? ¿Qué les parece? Oh, Excelente. Suena Sí, bien. porque es interesante, porque los medios de comunicación ahora, a través de las redes sociales, están influenciando pues de manera significativa todo el ser del ser humano, ¿no? ¿No me das cuenta de eso? ¿Verdad? Tanto en su pensamiento como en su toma de decisiones. Entonces las futuras generaciones están creciendo ya amoldeadas pues a este sistema de comunicación, ¿no? Ese diálogo que tienen los sistemas de comunicación. Por ejemplo, hay en los sistemas, en los medios de comunicación, estamos viendo que muchas veces se estila la fake news, las noticias falsas, ¿verdad? Correcto. Tanto en la filosofía, en el campo del pensamiento, como en el campo teológico, ¿verdad? Se ve muy asentado eso, ¿no? Una vez estábamos hablando un poco con el pastor Eduardo y hablamos sobre lo que es el neopentecostalismo, ¿no? Que está muy de boga, ¿no? Y trae muchas teologías equivocadas que nuestros congregantes o juventud están bebiendo, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿por qué es importante el diálogo teológico en estos medios, usando estos medios, los medios de comunicación? Bueno, en primer lugar es la oportunidad que te ofrece para poder tener el discurso teológico, no la conversación. Si miramos los patrones de Cristo, siempre estuvo en un contexto de diálogo. Siempre que Él se encontró entre la gente, escuchó a la gente y abordó a la gente en la conversación. Por supuesto, en la periferia siempre estuvieron los fariseos, los saduceos, los celotes, todos estos grupos religiosos que tenían sus propias estructuras ya establecidas. Entonces Jesús viene y desafía esas estructuras, pero hace el desafío basado a una transición teológica del Antiguo Testamento a lo que iba a venir a ser el Nuevo Testamento. No era una enseñanza teológica conocida, por eso se sorprendían constantemente. ¿Quién es este que enseña con autoridad y aún los demonios le obedecen? Entonces la sorpresa de algo que quizás estaba mucho en lo teórico, ahora traído a la práctica, o de la teoría a la praxis, del contexto, no solamente la conversación, pero lo pragmático del ministerio. Entonces creo que si conectamos este diálogo, a veces perdemos la oportunidad de tener la conversación porque hay una distancia generacional. Entonces, a veces nosotros pensamos que las generaciones nos están oyendo porque simplemente dijimos algo, pero de lo que ellos escucharon fue diferente. Entonces, el diálogo, más que la predicación,
la conversación teológica, la enseñanza, nos da la oportunidad de la interacción, porque en el púlpito tú les dices, en el salón de clase tú conversas. Y la idea de la educación es poder conversar las ideas, pero teniendo una rúbrica. ¿Y cuál va a ser esa rúbrica? Tiene que ser las escrituras, ¿no? Efectivamente. Efectivamente, como el contenido de diálogo. Claro. Tiene que ser la escritura. Estaba pensando en lo que decía el pastor Sánchez. Cristo fue un comunicador excelente. Y basó su diálogo, lo basó de la Torá. No se salió de esos parámetros. Y estaba pensando, digamos, comunicación como diálogo. El diálogo, en cierta forma, tiene la finalidad de comunicar, enseñar, compartir, pero también promueve paz, pero también va a promover inquietud. Y se me viene a la memoria lo siguiente. Hablando de un diálogo teológico entre una mujer y un ser muy singular en el huerto del Edén. Algo muy singular. Una serpiente que habla, y lo que habla, lo habla en diálogo con un ser humano. Y no habla de la fantasía, no habla de moda, no habla de pintura, sino de lo que habla acerca de Dios. Y como un diálogo teológico. Y ella responde a ese diálogo, pero también la hace pensar lo que ha escuchado y lo que ha platicado con ese ser muy singular que es la serpiente. Y de ahí se traslada a la historia, en la narrativa de toda la Torah, de lo que sucede. Y precisamente nosotros, eso es lo que nosotros hemos buscado, ¿no? Exacto. Hemos buscado crear la conversación teológica y contextualizarla. ¿Verdad? Hemos siempre hemos dicho, no pretendemos nosotros imponer algo, sino que crear esa reflexión. Que cada vez que alguien escuche algo, pueda llegar a las escrituras, ver si, como hacían en la iglesia primitiva, ver si lo que se dice está de acuerdo, tiene base, tiene algún fundamento bíblico. O sea, no estamos diciendo tiene que aceptar, tiene que tolerar todo lo que nosotros, pues tiene que escucharlo y tiene que de alguna manera razonarlo, pensarlo. Correcto. ¿Verdad? Porque ese es el diálogo que nosotros queremos y hemos intentado hacer durante todo este año, ¿no? Formular ese diálogo, ¿verdad? Aquellas cosas, yo sé que hay temas que tal vez dentro de la iglesia generan controversia y tal vez, como hemos dicho, por el tiempo, a veces 35 minutos no son suficientes para tal vez aclarar algunas ideas, pero al menos crear ese principio de que uno tiene que estar siempre metido en la conversación. No podemos estar ajenos a la conversación. Ustedes decían bien a un principio, ¿no? Los medios de comunicación ahora juegan un papel muy importante y todos estamos incluidos en los medios de comunicación. Ninguno podemos excluirnos. Todos estamos metidos, aunque algunos digamos, no, yo no estoy ahí, siempre estamos ahí. O sea, hay algo que escuchamos y hay algo que decimos y se genera ese diálogo siempre. Aún hasta de manera inconsciente, el diálogo está presente en todo eso. Entonces, Mire, fíjate que uno puede observar en la historia, por ejemplo, Dios como comunicador, principal comunicador, Ese es el Evangelio. y Él es el que busca. Por ejemplo, en el contexto del Antiguo Testamento, por ejemplo, yo veo las imágenes y los medios que Dios busca para comunicarse con su creación. Por ejemplo, la zarza ardiente, el murmullo, por ejemplo, cuando le dijo a Elías, métete ahí, y cuando viendo terremoto, esas cosas, ¿no? Y dice que no estaba ahí, pero en el silencio, dice, y en un apacible viento, ahí estaba la presencia del Señor, y se comunicó con él. También las piedras como medios de comunicación que Dios usa, las piedras, es decir, en este caso, los 10 mandamientos, pero también a Aarón, a Moisés, a Aarón como un vocero de la comunicación, como un medio, y también a los profetas que Dios le levantó estando el pueblo en el exilio, y los levanta como comunicadores sociales, pero con un mensaje redentivo, y que el pueblo recapacitara sobre sus caminos. Y yo creo que ahí debe de ir los medios que hoy nosotros tenemos, a través de los medios contemporáneos, ¿no? El teléfono, la televisión, los periódicos,
que muy poco se ve ahora, ¿no? Pero todavía se ve, la revista. Y este medio, por ejemplo, los teléfonos inteligentes, es un medio efectivo y que tiene un mayor alcance. Recuerdo que en la década del 90, algunos predicadores decían, hermano, no compren televisores, boten esos televisores. Ahí el diablo se les mete. La caja del diablo. La caja del diablo se le llamó. Y después cuando vino el desarrollo de la tecnología y de los medios de comunicación satelital, entonces algunos de estos líderes se dieron cuenta. Se le metieron a la caja del diablo. Se metieron a la caja del diablo. Entonces después le dijeron, hermano, hay que comprar televisores. Vayan y recojan la caja del diablo que ustedes botaron. Yeah. No, y viene a ser algo bien particular, porque, por ejemplo, hoy en día, hablábamos antes de poder salir en esta podcast, de cómo las diferentes generaciones han sido expuestas a diferentes tecnologías, ¿no? De comunicación, medios comunicativos. Cuando éramos, o al menos cuando yo era niño, yo era el control remoto. A mí me decían, ve y cambia el canal, ¿verdad? Y habían 2 o 3 canales y ese... Y mueve la antena. O deténla ahí, la estaba deteniendo. Pero hoy en día hay miles de canales, ¿no? Entonces, nuestros chicos, estamos hablando de generación Z, Gen Z, los millennials, todas estas generaciones más chicas, todo lo que saben es la información que hay, el TikTok, YouTube y todo esto. Entonces, la conversación teológica está viniendo de fuentes no confiables. Era lo que tú decías, fake news, ¿no? Pero en el campo teológico. Ahora, otra vez, yo regreso a esta. Lo que va a ser la atención a esa comunicación es poder tener un principio sólido que es el conocimiento de la Escritura. Entonces, se me hace bien importante poder otra vez, regresando al concepto de Cristo, de lo que Él, el mejor comunicador, Él trae la verdad, Él comunica el Evangelio, que va a ser las buenas nuevas. Y en Lucas 2:52 dice que el Señor crecía en sabiduría, en estatura, en favor con Dios y con los hombres. Y viene a ser bien interesante que el desarrollo de él, cuando dice sabiduría, está hablando del intelecto. El desarrollo del cristiano tiene que abordarse desde la perspectiva intelectual, ¿no? La segunda dice en estatura, tiene que haber un crecimiento físico, un desarrollo, un cuidado de lo que es la persona, ¿no? Yo. Y luego dice, crece en favor con Dios, y ahí está lo espiritual, donde hay un desarrollo, un crecimiento de la relación con Dios. Y la tercera, cuando dice que en favor con el hombre, es donde viene a ser lo emocional. Entonces, en el diálogo teológico, el líder va creciendo conforme va manteniéndose a la luz de las Escrituras. Uno va creciendo. Entonces, ¿cómo voy a alimentar? La exposición a la Escritura es mi deber. Entonces, si no se lee la Escritura, si no hay una buena alfabetización bíblica, va a haber ignorancia teológica. Y eso no lo podemos nosotros suplementar, sino con el conocimiento bíblico. Sí. Yeah. Yo considero que, tomando trampolín de ustedes, pues tres, que la importancia de los medios de comunicación debe de ser también formar criterios. No, como usted dice, doctor, no, formar esos criterios. Porque muchas veces nosotros creo que hemos sido muy ilusos generalmente, ¿no? Y nos hemos olvidado de que los medios de comunicación, tanto los podcasts, ¿no? Las redes sociales, Facebook, Twitter, todo, ¿no? Tienen una agenda. Hasta los memes. Tal cual. Instagram, todos esos medios tienen una agenda, ¿no? ¿Cuál es la agenda? Es promover la diversión, ¿no? Desconcentrarnos, ¿no? En cambio, el diálogo teológico, utilizando los medios de comunicación, creo que nos da criterios, ¿no? Para poder hacer lo que el doctor está haciendo, aclararnos la mente, ¿no? Y decir, bueno, esto es la verdad, esto es lo que me interesa para ser yo más cuajado como ser humano, ¿no? O como creyente, ¿no?
hasta un libre pensante, ¿verdad? Correcto. Yo pienso que vivimos como, siempre se ha dicho que vivimos como en un mundo posmoderno, ¿verdad? Y muchas veces como iglesia le hemos tenido miedo a la posmodernidad, ¿no? Porque hay una diferencia de opiniones en el aire y nos hemos retraído, nos hemos quedado con nuestro diálogo interno nada más. O sea, las cosas religiosas se platican solamente dentro de la iglesia, pero no se pueden llevar afuera porque hay un pensamiento que la iglesia tiene que estar, ¿verdad? Tiene que mantenerse solamente en dedicarse en las cosas espirituales y no tiene nada que ver con la sociedad, ¿verdad? Pero ahora que estamos viviendo en el tiempo de la posmodernidad, yo creo que nosotros deberíamos de aprovechar la ventana que se ha abierto para el diálogo libre, ¿verdad? Y convertirnos, tal vez se oye como un poco generalizado, pero como una voz dentro de las muchas voces que hay, que pueda traer sanidad a la gente que está escuchando. Pueda sentar los pies de la gente en la tierra y ver que la iglesia no solamente está excluida, ¿verdad? Y retraída a lo espiritual, sino que también tiene una participación activa dentro de la sociedad. Mira, creo que, la iglesia tiene temor, y un temor que considero que es un temor histórico, en cierta manera, y heredado también. Cuando, por ejemplo, algunos exponentes, algunos expositores dicen, hermano, no permita que el mundo entre a la iglesia. El mundo no debe de entrar a la iglesia. Entonces, cuando uno escucha eso, entonces uno piensa, pero ¿qué clase de mundo? ¿Qué clase de mundo? Él está pensando en cultura, en estilos de vida, etcétera, ¿no? Pero yo creo que la iglesia debe de contextualizar su misión para poder difundir la misión que el Señor le ha encomendado como tal, ir y hacer discípulos. Porque comunicación como diálogo utilizando los medios, tiene que utilizar lo que hoy conocemos como las redes sociales para poder difundir el mensaje y poder establecer ese diálogo serio, responsable, sólido en la escritura y que le contribuya también al oyente o a la audiencia a poder, digamos, apropiarse de esos valores y principios que basados en las escrituras uno puede compartir la palabra del Señor. Si la iglesia no aprovecha esa contextualización de los medios, se va a quedar atrás. Mira, yo un día le dije a la iglesia, existe la idea de que el pastor es el que tiene que evangelizar, pero yo no voy a evangelizar, le digo. Si ustedes no evangelizan, la iglesia se va a morir. Yo tengo que estar a la cabeza de la evangelización, pero ustedes son los responsables también de ir y hacer, evangelizar y compartir las buenas nuevas. Y si no usamos los medios, si no evangelizamos, porque esa fue mi tesis, de evangelización. Esa fue mi tesis. Entonces la enfoqué sobre cómo compartimos la evangelización, los valores, la escritura, el rol del Espíritu Santo en la evangelización, el uso de la escritura para la evangelización, y también los métodos de enseñanza que utilizamos para enseñar la evangelización y los medios que utilizamos para la evangelización. Y esto es parte de los medios de la comunicación para hacer la obra. Claro, porque buenísimo, porque predicar el evangelio es un diálogo, ¿no? No, yo soy el mensajero, yo predico, pero hay una respuesta, ¿no? No, es un diálogo, porque ese diálogo tú lo estableces en el mercado, claro, en el hospital, claro, en la escuela, en la calle, en el autobús, en la gasolinera, en la casa. Es decir, que el que escucha tiene que ser parte de esa comunidad antropológica, del diálogo, comunicar la palabra del Señor. Es decir, que no es una tarea exclusiva solamente de una persona. No, nosotros siempre hemos dicho, o sea, sino es que aquí hay que incluir. Hemos invitado al diálogo a todos. Por eso nosotros siempre recalcamos que la gente participe en el diálogo con nosotros, que deje sus comentarios, ¿verdad? O sea, cualquier idea, cualquier opinión, ya sea a favor, ya sea en contra, es bienvenida. O sea, nosotros estamos abiertos
a generar ese espacio para que alguien pueda expresarse, ya sea que desde una perspectiva esté bien o esté mal, ¿no? Pero que exista ese diálogo para que lleguemos a buscar la verdad que consideramos que está en Cristo y en la palabra de Dios, ¿no? Hasta cierto punto viene a ser bien clave lo que tocaba Pastor Obando, y es esta conversación de que el diálogo tiene que ocurrir, pero tenemos nosotros que definir las cosas claramente. Por ejemplo, Juan, el apóstol Juan, en el capítulo 5, habla de no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, se constituye enemigo de Dios. Entonces, viene a ser importante cuando está mencionando el pastor, otra vez, generacionalmente, el diálogo, tenemos que analizarlo. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? No podemos traer al mundo a la iglesia. Ok, ¿qué es lo que estamos diciendo? Sí, exactamente. Entonces, porque los jóvenes están tratando de definir qué es eso. Que es el mundo. Exacto. Exactamente. Entonces, la plática que Exactamente. hacemos, la encerramos en términos que para nosotros significaron algo, pero para ellos no significan lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? ¿Qué estaba hablando Juan cuando le está exhortando a la iglesia de esa manera? Él está diciendo los valores y principios, que era lo que él tocaba. Tenemos que ser bien directos, que no podemos traer valores de fuera. Wilfred, mencionabas cuando tú dices que estamos en una era posmoderna. La era posmoderna abandona la fe, está cuestionando el sistema teológico, y básicamente están poniendo al ser humano dentro, en medio de todo esto. Y aquí es donde encontramos toda la explosión tecnológica del iPhone, iPad, es en medio de toda la tecnología, yo y la tecnología, no es Dios y la tecnología. Entonces el posmodernismo pone a un lado a Dios y pone al ser humano al nivel de Dios. Entonces aquí es donde debemos de conversar con los chicos. Es el que te creó, el que te conoce mejor que el teléfono que te espía o que te escucha todo lo que dices. Viene a ser interesante. No, buenísimo la Interesante, aclarecedora, claro que sí. En ese sentido vemos la democratización de los medios sociales. Pues. Hay una como dice Wilfred, pues, ¿no? Tomando eso, lo que dice usted, doctor, hay muchas voces, pues democratizan los medios sociales. Entonces sería el diálogo teológico, viene a ser nosotros lo que para nuestro pequeño espacio, ¿no? Una voz más. Mira, y usted voces. decía al principio que cada medio de comunicación tiene su propia agenda. Sí. Y la tiene, su propia agenda, porque responden a clases económicas. Sí, tal cual. Y a clases políticas también. Sí. O ideológicas. Sí. Ideológica también. Sí. Y tienen su agenda bien definida. Entonces, ¿cuál es la agenda nuestra? Utilizando estos medios de comunicación que están al acceso del pueblo del Señor. Nuestra agenda tiene que ser compartir, difundir los valores y los principios y la centralidad de las escrituras en la vida de la iglesia. Porque sin escritura no hay iglesia. Y promover, digamos, desde nuestra plataforma, promover ese diálogo. Yo observo, por ejemplo, que hay una carestía. Muchas veces hay una deficiencia en cuanto a la exposición de la palabra del Señor. Hace poco yo di un curso sobre oratoria y homilética. Okay. Entonces uno decía, ¿cuál es el mejor sermón que se puede hacer? Ya ves los sermones históricos, ¿no? Las formas o los modelos. El temático, yo digo, mira, Textual. el textual, etc. Entonces le decían, mira, si quiero hablar de modelos de sermones, el expositivo es genial. Sí. Pero para que tú expongas, para que tú hagas un expositivo, tienes que introducirte en el mundo de los idiomas. No, pues ya no. Bueno. Muy arda No. Bueno. Si de eso se trata, por eso es que estoy diciendo que hay carestía. ¿Entiendes? En cuanto a la exposición como medio de comunicación. Y nosotros usamos, los pastores utilizamos todos los domingos durante la semana la plataforma de nuestras iglesias para difundir y dialogar
con nuestra gente. No, Y damos por asentado de que ellos están tomando lo que nosotros estamos diciendo. Pero cuando ellos toman, pero también analizan, decimos, hermano, usted está en su obediencia. Aquí pero lo que te está diciendo es un camino bien peligroso, ¿no? Bien peligroso. Porque de esa manera, si no se está predicando la palabra, la teología, se está ideologizando la iglesia. Y eso es lo que creo que es un camino. Y allí cabrón. surgen grupos sectarios, ¿no? Con conceptos torcidos teológicos por la misma distorsión bíblica. Entonces, pienso que el punto que tocas, Pastor Obando, de la oportunidad que tiene el pastor de las herramientas. Años atrás era más desafiante porque si uno quería mirar qué era el texto en el lenguaje original, tenía que regresarse a recursos físicos. Ahora los tienes tecnológicamente. So, hay aplicaciones, hay mucha más información para el pastor que en realidad quiere hundirse en la escritura y poder hacer una exposición más amplia del texto. Porque encontramos, otra vez, cuando miramos la escritura, ¿qué es lo que Dios estaba hablando? Yo puedo regresar a ese texto de Lucas 2:52, donde hablaba de lo intelectual, lo espiritual, lo emocional y lo físico. Pero también ahí encontramos un paralelo en lo vertical y horizontal. Claro. La relación con Dios y la relación con el hombre. So, allá hay mucho que uno puede excavar conforme uno se mete al texto más profundamente. Creo que en este diálogo, en esta conversación, sobre todo la carga mía es más con las generaciones, ¿no? ¿Cómo nosotros vamos a ayudar y darles lugar? Porque ellos vienen con un contexto diferente al mío. Nuestra generación, por ejemplo, yo caigo en la división de la generación boomer y los X. Yo estoy entre medio. Yo cuando me conviene soy boomer, cuando me conviene soy X, y si no me conviene ni uno de los dos, me identifico con los millennials. Entonces, pero es intencional en el sentido de poder hacer uso de la tecnología, porque yo tengo amigos X que no saben ni cómo editar un video. Eso ya son especialidades de los millennials. Los X, sí, nos cruzamos con el teléfono y usamos, pero de entrarle más a la tecnología no está ahí. Entonces, son esas herramientas que si el pastor no sabe cómo usarla, puede buscar a un chico en la iglesia que le ayude y le ayude a encontrar algunas aplicaciones para poder tener mejor recurso para un diálogo más profundo. Yeah. Buenísimo. Buenísimo lo que es el pastor Sánchez. No, buenísimo. Buenísimo. Fíjate que ahora estaba el concilio. Cuando usted estaba hablando, hermano, esta va a ser la metodología de la votación. Dejamos las nominaciones en un papelito, dejamos papelito. Ahora con su propio teléfono tenemos una aplicación para cumplir ese propósito. Entonces, un desafío inmenso. Inmenso, ¿no? Porque está hablando lo viejo y lo nuevo. Y lo viejo es difícil desprenderse. Y adquirir lo nuevo cuesta un poco incorporar a lo viejo. Entonces dije yo, ¿qué generación soy yo? Ya como ministro, ¿no? Porque desde que tal se formó el distrito. 98, sí. Sí, yo no me he perdido ningún concilio. Yo he ido a todos los concilios. Entonces he visto el desarrollo. La transición que ha venido. Pero este año sí me fue más impactante. Y me hice la pregunta, ahora aquí digo yo, ¿dónde encajo? Porque yo he sido formado por la vieja guardia. La vieja guardia me formó a mí. El hermano Camarillo, el hermano Soto, el hermano Pozo, el hermano Vaca. Esos ministros, excelentes pastores, excelentes ministros, ¿no? Y tremendos líderes que hemos tenido, con una herencia, con unos valores incalculables. Entonces, ¿dónde encajo aquí? Entonces yo digo que tengo que tomar una decisión. Yo tengo que encajar en el de hoy y no en el de ayer. Y aquí es donde viene la escritura, el hombre sabio. El hombre sabio sabe qué escoger. Sabe cuándo es el tiempo en que uno tiene que renunciar y retomar lo nuevo, adquirir lo nuevo, no renunciando a su herencia,
sino que más bien renovando. Claro, como el proceso de emigrar. Cuando uno emigra, uno se desconstruye, ¿no? Pasa un proceso de desconstrucción. Sí, ¿verdad? Efectivamente. Claro, el choque cultural te hace desconstruir. Sí. Pero de ahí pasan los tiempos y te vas construyendo, ¿no? Yo pienso Me da la impresión que por ahí puede ser, ¿no? cuando uno se queda fuera del diálogo, uno se queda obsoleto. Claro. Entonces el diálogo nos permite reflexionar en los métodos que nosotros usamos, como usted decía, ¿no? Nosotros vemos si los métodos que nosotros estamos empleando todavía son relevantes, todavía tienen eficacia o no tienen eficacia. Y solamente estando involucrados en la conversación se puede saber qué tanto yo me doy a entender o qué tanto yo entiendo. Si yo me quedo aislado, pues todo el tiempo yo voy a estar bien. Y no se trata de cambiar el fundamento bíblico, sino simplemente la metodología que nosotros estamos haciendo. Y la comunicación siempre de alguna manera evoluciona en sus formas, en sus metodologías que tienen, ¿no? Sí, tal cual. ¿Saben lo que me hace pensar eso? Es la universidad, el seminario teológico, la escuela bíblica, son lugares donde debemos nosotros afinar y pulir la comprensión teológica, ¿no? El peligro más grande que tenemos hoy en día, y lo viví yo estudiando aquí en Berkeley, en el consorcio, este GTU, Graduate Theological Union, tiene una aglomeración de escuelas. Tiene una escuela jesuita, tiene la escuela bautista, tiene la escuela Pacific School of Religion, American Baptist Seminary of the West, que ahora tiene otro nombre, y diferentes escuelas, un total como 6, 7 escuelas ahí unidas. Y uno de los problemas grandes, tomé una clase con la escuela Pacific School of Religion, es una de las escuelas más, algunos del campo teológico dirían más progresiva, en el campo conservador diríamos más liberal, ¿no? Porque hay un abandono de la Biblia viene a ser un estudio histórico del diálogo. El problema que yo miré es la falta de disposición al diálogo. Y el forcejeo a que adoptes un pensamiento en lugar de que puedas conversar ese pensamiento. Te da un concepto teológico y así lo tienes que adoptar, pero ¿qué si lo voy a cuestionar? ¿No? Entonces eso es lo que nos ha lanzado el postmodernismo en el estudio bíblico, pero también está tratando de usar esta idea de deconstrucción, de deconstruir los conceptos tradicionales bíblicos para una nueva manera de reflexionar de ellos. Y está bien si vamos a hacer la conversación, pero va a ser una conversación de dos lados. Pero teniendo la Biblia como el punto de... estoy tratando de recordar la palabra. En la escuela los niños juegan con tetherball, que decimos, ¿no? La pelota que está amarrada al poste. Tú le puedes pegar bien fuerte y como tú quieras, pero esa pelota está afirmada con este tubo. Entonces, tetherball playing no te permite que tú lances la pelota donde tú quieres. Pero en el juego, los dos están tratando de evitar que se enrolle esa cadena en el poste, porque el primero que lo hace es el que gana. Entonces, el diálogo bíblico, la conversación teológica debería de ser eso, donde podemos intercambiar ideas, y debería ser en el campo de los seminarios, las universidades, pero muchas veces ellos ya tienen una idea teológica que están tratando de forzar encima de ti. Entonces pienso que todo pastor, todo líder, es importante escuchar, pero la Biblia nos dice, seamos prontos para oír, tardos para hablar, ¿no? Entonces, si vamos a oír, escuchemos, leamos. Es importante la información, pero no toda la información es bíblica. Y toda la información va a ser teológica. Lo que diríamos en firmeza con la enseñanza bíblica. Entonces, es nuestro trabajo de poder analizar eso y escuchar las conversaciones, porque vamos a mirar estos diálogos y algo podemos aprender, ya sea un concepto que no hemos pensado o una manera como ayudar a aquellos que están pensando de esa manera. Entonces, pero todo viene a través de la conversación, porque nuestros hijos nos van a preguntar. Exacto. Ellos van a escuchar personas, a elaborar esos pensamientos teológicos.
¿Cómo podemos ayudarles a ellos? En la Biblia, un ejemplo, ¿no? En la Biblia hay un ejemplo entre judíos y cristianos nuevos, ¿no? Entre cristianos gentiles nuevos y judíos, ¿no? Que está en Hechos 15, 16, en esos capítulos de ahí, ¿no? En el primer concilio. En el primer concilio. Y el problema que hay es un problema de comunicación. Correcto. ¿Verdad? Eso es lo que sucede, hay un problema de comunicación a tal extremo que hay una separación, o sea, ambos, ¿verdad? Los cristianos gentiles toman un camino otra vez, ¿no? Y los judíos se quedan alejados de ahí, hay una separación. Entonces, pienso yo que la iglesia, nosotros tenemos que estar, como usted bien dice, tenemos que estar dispuestos a escuchar, porque el aspecto generacional, al menos a nosotros los que tenemos más años, no nos permite entender ciertas ideas que las generaciones nuevas tienen. Si nosotros platicamos con nuestros hijos, hay ideas que ellos presentan que para nosotros en nuestro tiempo era inaceptable. Era inaceptable porque, como hablábamos la otra vez, simplemente nosotros decíamos no lo hagas y no sabíamos por qué, simplemente uno no lo hacía, ¿no? ¿Verdad? Entonces ellos ahora están en ese sentido más despiertos y preguntan ¿por qué a todo? ¿Por qué a todo? ¿Por qué a todo? En ese sentido que ustedes están hablando, veo mucha importancia en esto de los medios de comunicación, usarlo en el diálogo teológico, porque los niños actuales, tengo un hijo pues que se va a la universidad, ¿no? Entonces siempre me ha venido con preguntas, igual mi hija. Y si yo no hubiera estado en esa cuestión de la preparación y de oír y de escuchar y de estudiar y el diálogo, de aprendiendo de otros, ¿verdad? No, siempre, porque hay algo que aprender, ¿no? Creo que no hubiera tenido una respuesta coherente para darles. O sea, estoy hablando de coherencia, ¿no? En la respuesta. Y los niños de la generación Z, de la actual, ¿no? Postmodernos, ¿no? O postpandemia, ellos quieren respuestas coherentes, pues. Ya no que esto es de Dios, esto es del diablo, oye, porque yo soy tu papá, ¿no? ¿Verdad? No, ellos quieren una respuesta cuajada, que el por qué sea satisfecho. Y eso lo veo pues en experiencia en el caminar con mis hijos, ¿no? ¿Verdad? Doy clase en la iglesia. En la iglesia tenemos los martes oración y estudio bíblico. La primera hora es oración y segunda hora es estudio bíblico. Entonces hay unos matrimonios, familias que llegan y uno de los padres me dice, a mí me interesa mucho venir a estudiar. Claro. Porque me dice, tengo 3 muchachos, ya están grandes, y me dice, y ellos me desafían a mí en las preguntas. Buenísimo. Claro. Y le tengo que dar una respuesta. Sí. Y si yo no me estoy actualizando, no estoy estudiando, no se la podré dar. Porque las preguntas que ellos me hacen, yo nunca se las hubiera hecho a mi padre. Porque mis padres me decían, ¿lo crees? Porque es así. Ahora ellos me dicen, ¿por qué lo tengo que creer? Sí, tal cual. Convénceme que Tal por qué cual. lo tengo que creer. Tal cual. Y entonces para uno es mucho más trabajo. Entonces debo de obtener mayor conocimiento de las escrituras. En este sentido me he dado cuenta, ¿no? Donde me muevo dando clases históricas, que hay muchos que se pierden en el tecnicismo. Entonces dicen, no le entiendo lo que me trata de decir, dicen los padres, ¿no? Los X, ¿no? Los Bloomberg, como dice usted. No le entiendo el tecnicismo, pero en vez de quedarse en ese estancamiento de no le entiendo, agarrar un papel, ¿no? Y aquellas palabras técnicas que ellos no entienden, anotarlos, ¿verdad? Y buscar en el diccionario, ¿no? O preguntar, ¿no? Y se enriquece más para ese diálogo generacional en la mesa, ¿no? Con ellos, ¿verdad? Y no quedarse estancados ahí, ¿no? ¿Cómo uno le quita la idea a la gente? ¿Verdad? Por ejemplo, nosotros salimos al aire y todo esto, ¿no? Y muchas veces el problema, tal vez como una crítica constructiva, es de que muchas veces el liderazgo siente que ellos tienen que saberlo todo. ¿Cómo se hace para quitar esa idea que lo que no sabe tiene que preguntar? Creo que vamos un poquito de humildad, ¿no? Porque muchas de las cosas que son esas, ¿no? De que yo no pregunto porque si pregunto, si yo participo y no me quedó algo claro, no puedo preguntar porque ¿cómo me voy a ver? No se ven vulnerables, no quieren verse vulnerables. O puede ser de que no quiere dar la imagen de que no sabe. Eso. Otro porque es peor, porque una persona un poco introvertida
o porque le da pena preguntar, o porque la audiencia le va a decir, tú estás preguntando si tú ya tienes tantos en el Evangelio, ¿cómo no vas a saber eso? Esas son algunas cosas típicas que hay. Pero yo creo que si uno como expositor o como maestro, si las preguntas, porque las preguntas van a venir y a veces vienen difíciles, y no hay respuesta para todas las cosas de la vida. Y yo creo que si no hay respuesta, entonces uno tiene que admitir, con humildad que no está capacitado para hablar más de lo que uno sabe. Pero no convertirse como los amigos de Job, hablar de más, queriendo defender a Dios. Más bien estaban siendo enemigos de Dios. ¿Verdad? Entonces yo creo que esa cualidad debe de existir en uno, y ese fruto del Espíritu. Se sugiere mucho de lo que no se tiene a veces, ¿no? Efectivamente. Y si uno desea ser un buen comunicador, entonces uno tiene que ser responsable de lo que está comunicando y ser, digamos, ponderado, con buen contenido, y admitir su incapacidad en muchas cosas, porque no vamos a tener toda la respuesta a las cosas. No sería pecado preguntar entonces, ¿no? No es pecado preguntar, pecado es quedarse en ignorancia. Con consecuencias. Con consecuencias. Exactamente. Pecado es mantener a las congregaciones o al grupo, es decirle no haga nada. Eso sí, para mí sería una falta grave. Pero elevarle la capacidad, alimentarles su intelecto, compartir la palabra del Señor lo más profundo que uno pueda, eso es loable. Y eso es lo que Jesucristo le dijo. Y esta es la voluntad, que te conozcan a ti, Señor, que te conozcan a ti y a quien tú has enviado también. Y esa es la vida eterna, que te conozcan. Y es el conocimiento, en ese diálogo es el conocimiento de Dios. Y para poder hablar de Dios tenemos que saber quién es Él, cómo es Él, etcétera. ¿Sabían que una de las maneras de abordar mejor el diálogo es a través de las preguntas, no necesariamente a través de las afirmaciones? Claro. Entonces te da la oportunidad de abrir el diálogo, porque cuando uno afirma algo, ya tú diste tu afirmación, no estás preguntando qué es lo que la otra persona piensa. Regreso al texto bíblico del Jardín del Edén, ¿no? La serpiente le dice, con que Dios os ha dicho. Ok, ¿qué es lo que ha dicho Dios? Y hace una afirmación, pero diciendo, con que Dios les ha dicho eso. Oh, no, eso no es lo que Dios dijo. Y empieza esta conversación de una aclaración teológica. ¿Qué es lo que Dios esperaba de Adán y Eva? ¿Qué es lo que la serpiente pretendió hacer, torciendo esa enseñanza, esos principios, esos conceptos? Y eso es lo que está pasando en nuestra sociedad hoy en día. Es donde los sistemas educativos, hay una agenda, como estábamos hablando, ¿no? Y la intención es descoyuntar la interacción de la iglesia, el diálogo teológico con la vida diaria. Es donde la teología pertenece dentro de la iglesia, aquí es la cultura, aquí es la sociedad, aquí son conceptos humanistas lo que vamos a tratar. Y es donde se empieza a explotar procesos naturales del desarrollo. Por ejemplo, los niños. Cuando las niñas son chicas, ellas andan juntas, todas las niñas se agarran de la mano, ellas se abrazan, ellas se besan, pero no hay malicia sexual. Eso es natural, es parte del desarrollo de ellos. ¿Qué hacen los chicos? Andan todos juntos, todos sucios, malolientes, se andan abrazando, se golpean, se empujan, se hacen todo esto. Entonces lo que la sociedad ha hecho es, si hay un grupo de niñas y se abrazan y se agarran de la mano y se besan como niñas, como amigas, a ti te gustan las mujeres. Entonces empiezan a sembrar ideas, conceptos que no tienen lugar para ser validados en un nivel de una vida de un niño que no va a poder asimilar o procesar el aspecto antropológico de Dios, la relación de ellos con la creación de Dios. En el caso de los niños no puede ser violento, no puede ser brusco, porque aquí tienes que portarte. Entonces una afeminización
del varón. Entonces, todas estas cosas están sucediendo debajo de los ojos de los padres en las escuelas, en la comunidad, y es importante que la iglesia sea una voz teológica de lo que es ser un niño, de lo que es ser una niña, de lo que es natural en el desarrollo de ellos. Ellos exploran, ellos hacen cosas, pero no hay malicia porque tienen esa tendencia. Eventualmente hay niñas que han crecido con puros hermanos y esas niñas son fuertes y ellas se van a portar muy masculinas, pero no quiere decir que son varones. Simplemente quiere decir que han sido probadas por lo brusco de sus hermanos. Desarrollaron cierta capacidad. Y en cambio otros niños han crecido un niño entre medio de muchas niñas y le ha tocado hasta jugar con la muñeca. Pero porque jugó con la muñeca no quiere decir que es niña. Entonces, ahí es donde viene la validación de la creación, de la conversación del ser humano como Dios nos creó y los valores que traen. Si tú le das a un niño una muñeca, lo primero que va a hacer es arrancarle la cabeza, sacarle los brazos, porque quiere ver qué tan lejos se va a ir. En cambio, la niña la peina, la abraza, la besa, la cuida, porque están surgiendo los aspectos natos de lo que Dios nos ha creado. Entonces, creo que esta conversación en nuestra cultura presente es ofensivo para algunos. Pero debemos de nosotros ver que Dios nos ha creado en esta conversación de la creación con ciertas cualidades y características que o nosotros validamos o nosotros cancelamos. Y creo que la iglesia tiene que abordar esos temas y salir de las cuatro paredes y poder ser con compasión y con una perspectiva misional, poder ser representante de Cristo afuera de la iglesia. Porque la idea de la pregunta era esa, ¿no? Hay mucha gente que cree que no puede hacer la pregunta, no puede preguntar. Porque lo han estructurado de esa manera. Ya la preconcepción está ahí, ya está el prejuicio. Lo han formado de esa forma, que no es para cuestionar. No, hay que cuestionar. Lo que uno está escuchando, hay que cuestionarlo. Pero de hacerlo de una manera responsable. Y con la intencionalidad de poder aprender y de asimilar realmente lo que Dios nos dice realmente en sus palabras. Dios no nos va a meter a error, no nos va a llevar por una dirección equivocada, sino que nuestra capacidad de interpretación tiene que ser ponderada y desafiada también para poder dialogar con Dios. Interesante. Buenísimo. Sí. Buenísimo. No, buenísimo. Yo creo que le ponemos la cereza y al pastel. Buenísimo, riquísimo. ¿Verdad? ¿Y qué le decimos pues como una conclusión, ¿no? a lo que nos están oyendo acerca de tomar con seriedad el diálogo teológico? Como dice el doctor Sánchez, ¿no? Sacar el diálogo ya de las iglesias, ¿no? Por ejemplo, la ideología de género, doctor, está en boga, ¿no? En todas partes se habla de la ideología de género, el género como una construcción social, cultural, ¿no? Y en nuestras iglesias no se hablan, ¿no? Entonces, ¿qué decirle a los que nos oyen para poder sacar, ¿no? el diálogo teológico a los diferentes espacios donde los cristianos se mueven? El diálogo siempre va a iniciar en el hogar. Si la conversación teológica no ocurre en el hogar, nosotros estamos fallando en nuestra función como padres. Es importante no solamente el padre cristiano, también el padre que no es religioso, tiene conversación y tiene influencia sobre los hijos, porque está el modelo. Son los padres los que modelan lo que es ser un varón, lo que modela que es ser una mujer. Pero la conversación ya es intencional. Sí. Entonces, empieza en el hogar y tiene que ser intencional el padre. Entonces, si nosotros no tomamos esa acción intencionalmente, alguien más la va a tomar. Y va a ser algún profesor, un entrenador, un vecino, un familiar que tiene sobretonos de esas ideologías y tiene intereses de cultivar y que hayan otros que abracen estos conceptos. Entonces, creo que es importante otra vez regresar y para mí yo creo que debo felicitarles el poder estar haciendo estos podcasts para poder platicar
diversos temas que la iglesia y el liderazgo cristiano tiene que estar considerando. Y yo pienso lo más importante es poder siempre apegarse a las escrituras. Que pueda haber la conversación, pero que no abandonemos la escritura. ¿Qué dice la escritura de la conducta del varón? ¿Cuál es la función del padre? ¿Cuál es la función de la madre? ¿Cuál es la función del hijo, los hijos? ¿Qué es la función de la iglesia con las autoridades? Porque no hay separación de la iglesia aún con el contexto de los líderes civiles en nuestras instituciones. La Biblia nos exhorta a orar por ellos, a estar abordados. Algunos hasta tienen temor de la idea de poder votar. Eso no es de cristiano. Claro que sí. A Jesús le dijeron, es correcto que nosotros paguemos impuestos. Él le dice, ¿qué tiene la moneda? Ahí está la cara de César. Ok, dará a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. En noviembre vamos y votemos, porque ese es el deber del cristiano. En cualquier contexto, en cualquier país, en cualquier lugar. Ahora, que vamos a votar con la esperanza que un líder político va a ser la respuesta a nuestras necesidades, no, pero va a aliviar el excesivo abuso y la corrupción que puede haber en una nación. Tuvimos un podcast y hablamos sobre cómo el cristiano debe emitir un voto. Hablamos, hicimos unas 5 perspectivas. No es muy original ver lo que aprendimos en Tienen que volverlo a sacar hoy antes de noviembre otra vez. Que hubiéramos hecho ahí entre nosotros, los cuatro, ¿no? ¿Verdad? Es pertinente. Mm. Sí, puede ser pertinente. Wilfred. Sí, entonces, pues nosotros seguimos promoviendo el diálogo. Sí. Siempre, el espacio está abierto para los comentarios, siempre. Cualquier pregunta, cualquier comentario que usted tenga, puede hacerla. Nosotros siempre hemos hecho la invitación para que todos aquellos líderes eclesiales, ¿no?, puedan ayudarnos a compartir el video, a compartir el podcast, el canal, ¿verdad? Yo pienso, ¿no?, ¿verdad?, desde la perspectiva nuestra, nuestra idea es precisamente esa, edificar el cuerpo de Cristo. No es ni usurpar el lugar de nadie, sino ser parte de esta conversación para que juntos podamos crecer, ¿no? Ya que el Señor nos ha permitido llegar hasta donde estamos, usar lo que el Señor nos ha dado como una herramienta para que el reino de Dios pueda establecerse no solamente en el futuro, sino en la vida presente que nosotros tenemos hoy. Así es. Así es. Muchas gracias por estar con nosotros, con Un placer. los humildes ministros, doctor. Gracias por la invitación nuevamente. Sí. Muchas gracias. Y primer año, que oren por nosotros para que sigamos el otro. Por favor, oren por nosotros. Sí. Bueno, nos unimos al gozo de ustedes, la celebración del primer aniversario. Únanse al trabajo también. Únanse al trabajo, por favor, sí. Únanse al trabajo. Y miren el efecto, ¿no? Para noviembre 23 se está organizando una conferencia de liderazgo allá en el Templo Buen Samaritano en Modesto. Ahí está. Titulándose el liderazgo transformativo para el tiempo presente. Y van a haber 4 expositores: el hermano Verga, el hermano Wilfred, el hermano Huerta, que es escritor, ¿verdad? Y su servidor, hablando precisamente de lo que es liderazgo como tema central. Vamos a hacer una gira, doctor. Sí. Vamos a hacer toda una gira, se van a ver todas unas y la idea es también conectarlo con el podcast para que también ahí pueda ser. Y la idea es también invitarlo a usted, Pastor Sánchez. Esa es la idea, incorporar el liderazgo de la red para promocionar también la red. En cuanto nuestro tiempo sea posible, vamos a hacer nuestro esfuerzo. Amén. Gloria a Dios. Sí, y eso es parte del apoyo que ustedes nos han dado, ¿no? Sí. ¿Verdad? Entonces, estamos pensando entonces ya comenzar en noviembre 23, el primero, como dice hermano Bando, la gira de foro conferencias, ¿verdad? Ya están las propagandas en las redes sociales. Justo en las redes sociales ya se lanzó la propaganda. Y ya tenemos una agenda ya tentativa de los lugares donde vamos a estar, y estamos pensando en cubrir casi todo el área. ¿Sí? Bueno, hay que destacar también y darle las gracias al Pastor Sánchez y al hermano Emanuel. Sí, claro. Hermano Emanuel, que están auspiciando en el apoyo a esta conferencia.
¿verdad? El Centro Teológico de la Red Sí. se unió a este esfuerzo, ¿verdad? Y animamos a los hermanos y hermanas que nos puedan ver de registrarse también en las clases del Centro Teológico. Y les animamos, les desafiamos que vayan a estudiar la palabra del Señor. Sí, doctor. Sí, ctsag.org. Esa es la página web donde puedan reunirse. ¿Quieren que oremos? ¿Por qué no pedimos, Pastor Obando, ora por estos varones que están queriendo llevar adelante el diálogo teológico a las mesas de alrededor del mundo, ¿no? Porque alguien más les va a oír en algún lugar más allá del continente. Amén. Oremos. Padre, agradecemos tu bondad, Señor, y tu gran misericordia. Señor, tú nos has hablado en el tiempo presente por Jesucristo. Señor, que Él es el comunicador tuyo, Señor, por excelencia. Y a Él deseamos oír, Señor, para conducir nuestra vida hacia el reino. Señor, te damos las gracias por este ministerio que has permitido, Señor, establecerse, nacer y se está desarrollando, Señor, como un medio de comunicación, Señor, que pondera tu palabra y que sea una herramienta de reflexión, Señor, que promueva la conversación y el diálogo, Señor. Rogamos, Señor, que provea las fuerzas, los recursos que se necesitan, Señor, la fuerza de mis hermanos que están al frente de este ministerio, y que sea también un instrumento para la evangelización y para ayudar, Señor, al ministerio y al liderazgo de nuestra red. Que tu bendición, Señor, esté sobre todos. Por Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Una vez más, muchas gracias, pues. Amén. Gracias, Y doctor adelante, Sánchez. gracias, un honor, un placer. Gracias, doctor Muchas Eduardo. gracias. También gracias al doctor Huertas una vez más, al pastor Manuel de la Torre, al pastor Yo Román, a Sol, Marisol, también la licenciada Marisol en Perú. Muchas gracias, ¿verdad? Y nos vemos el próximo podcast. No se olviden y suscríbanse, toquen la campanita y comparten este video. Su hermano y servidor Edgar Peña. Raúl Sánchez. Eduardo Banto. Y Wilfred Linares, Dios le bendiga, hasta la próxima. Amén.